Me indican si se ve la presentación, por favor. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Bien, vamos a trabajar todavía con las leyes de Kirchhoff y con este ejemplo vamos a ver cuál es la diferencia en cuando se considera en la aplicación en agrupación de una conexión serie y cuando se considera en una agrupación de tipo paralelo. Al final de cuentas, en algunos circuitos eléctricos puede ser resuelto por las leyes de Kirchhoff, ya sea por una u otra de las agrupaciones, siempre y cuando nosotros sigamos ciertos procesos. Pero hay procesos básicos que a pesar del tipo de agrupación son muy semejantes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con este ejercicio, que es el que quedamos la clase pasada, donde habíamos mencionado que si lo hago por agrupación tipo serie, tengo 6 elementos. Si lo hago por agrupación tipo paralelo, también tengo los mismos 6 elementos. Entonces vamos a hacerlo primero por serie y luego lo vamos a hacer por conexión paralela. Entonces, ¿cuál es el proceso adecuado? Tenemos el circuito. Acá tenemos que ver cuáles son los elementos. Tenemos el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto elemento. Y cada uno de estos elementos le tenemos que asignar un segmento junto con una orientación y una numeración. Mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3, mi elemento 4, mi elemento número 5 y mi elemento número 6. La dirección de estos segmentos en resistores no hay tanto problema como tú lo definas. Donde sí tenemos que cuidar la asignación es cuando se encuentra una fuente de alimentación. Esto debido a la polarización y a la ecuación que estemos ocupando. E identificamos en este caso también los nodos de conexión. Tenemos 4 nodos, tenemos un nodo en la parte superior, otro nodo aquí, otro nodo del lado derecho y el nodo inferior. Recordemos que el nodo de conexión es debido a las terminales de cada una de estas agrupaciones. Recuerden que la agrupación puede contener los 3 elementos, 2 elementos, un elemento. ¿Cuáles son esos elementos? Recordemos que es un resistor, una fuente de corriente y una fuente de tensión en conexión serie. Pero debido a la estructura del circuito, pues en cada una de estas ramas solamente se encontró un solo elemento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, Seguimos profe. la secuencia matemática. Dice que el número de elementos serían 6. El número de nodos serían 4. Efectivamente es 1, 2, 3, 4. Uno de ellos es nodo base o nodo complemento. Entonces sería 1. Y de esta manera obtenemos el número de nodos independientes, que depende del número de nodos menos el nodo complemento. Entonces 4 menos 1 nos daría 3. Efectivamente voy a analizar 3 nodos. El nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3, el cual están enumerados con números romanos. El número de mallas independientes, recordemos que son las trayectorias cerradas dentro del circuito. Por inspección visual sabemos que existen 3 mallas en este circuito, pero por modelo matemático tenemos que definirlo. Entonces el número de elementos, que serían 6, menos el número de nodos independientes, que son en este caso 3, y efectivamente tenemos 3. Solamente es como un respaldo matemático de lo que estoy visualizando en las trayectorias cerradas. Una vez que realizo eso, pues lo que me interesa del circuito, que ya hice mi agrupación, asigné mis orientaciones, mis nodos de conexión, mi nodo de referencia, y la numeración de cada uno de estos elementos, ahora obtengo las ecuaciones de los elementos de cada una de estas agrupaciones. Como es una conexión tipo serie, recordemos que nos vamos por la ecuación del voltaje de este elemento, que está en función de la resistencia por la corriente menos la tensión de la fuente de voltaje y menos la tensión de la fuente de corriente. Dependiendo de la agrupación, puede contener estas 3 partes de la ecuación o solamente una de ellas. Si observamos el primer elemento que tenemos del lado izquierdo, solamente contiene una fuente de voltaje. Entonces, K igual a 1 sería el voltaje B1. Recuerden que en este caso todos van a recibir el mismo su índice. Entonces, voltaje B1 es igual a menos la tensión de la fuente de voltaje 1, porque es el único elemento que contiene esta agrupación. Y en este caso sería menos 60 volts. Mi elemento número 2
¿qué es lo único que contiene? Una parte resistiva. Entonces, K igual a 2 sería el voltaje 2, es igual a R2 por I2. Ecuación y sustitución del valor. ¿Qué conozco de esta ecuación? Pues que el valor de R2 vale 3 ohms. Entonces, el voltaje 2 es igual a 3 I2. Para mi elemento número 3, sería, en este caso, el voltaje B3 es igual a resistencia R3 por I3. ¿Conozco el valor resistivo de R3? Sí, vale 6 ohms. Entonces serían 6 por I3. No se pone el omega porque ya se da por hecho que es un valor resistivo. Solamente estamos planteando un sistema de ecuación. Y así lo vamos a hacer sucesivamente para el resto de los elementos que tenemos en el circuito. ¿Hasta aquí alguna duda con la ecuación de cada uno de los elementos? No, profe, ninguna. Muy bien. Pasamos al siguiente paso, que es realizar la gráfica de la red, que recordemos que solamente es colocar los segmentos con las orientaciones y los nodos de conexión de todo el circuito. A esta gráfica de la red le asignamos un sentido de recorrido de malla. En este caso, esta trayectoria cerrada la voy a llamar malla 1 y le voy a dar un sentido horario. Para esta siguiente malla le voy a asignar un sentido de recorrido de análisis llamada malla 2. Y por este último, un sentido de recorrido de malla número 3. Cabe mencionar que los sentidos de recorrido de malla pueden ser de forma arbitraria. Pero como se trata de corriente directa, sugerimos que en la trayectoria cerrada, donde hay una fuente de alimentación, que en este caso hay una fuente en el elemento 1, que sea en el sentido convencional de la corriente, donde indicamos que va del signo positivo hacia el signo ¿qué? Negativo. De esta manera podemos definir el sentido de recorrido de esa malla. En el caso de la malla 2, solamente son elementos resistivos los que están dentro de la trayectoria cerrada. Entonces, esta trayectoria puede ser de forma arbitraria. Aunque en el sistema de ecuación a lo mejor cambia el signo, el resultado, lo único que va a ocurrir es que probablemente nos dé un signo negativo, pero en magnitud del valor tiene que ser exactamente el mismo. Cuando ya planteé mi gráfica de la red, entonces voy a pasar a las leyes de Kirchhoff. ¿Alguna duda con la gráfica de la red? No, profesor. No, profesor. ¿No? Planteamos las leyes de Kirchhoff, empezamos con las leyes de Kirchhoff de tensión, recordando que era el número de mallas independientes, que eran 3, entonces voy a obtener 3 ecuaciones, analizando la malla 1, analizando la malla 2 y analizando la malla 3. Observo qué elementos están en la trayectoria de la malla 1. Está el elemento 1, está el elemento 2 y el elemento 5. Recordemos que la incidencia para cada uno de estos elementos, primero analizamos elemento con respecto a la malla 1, elemento 2 con respecto a la malla 1 y elemento 5 con respecto a la malla 1. Que recuerden ustedes que en la ecuación que tenemos del lado izquierdo, proponemos la incidencia y el valor del voltaje llamado B1, el valor del voltaje B2 y el valor del voltaje B5. La incidencia, más que nada, es la que nos va a determinar el signo que le corresponde a cada una de estas tensiones de la trayectoria cerrada. ¿Cuál sería el signo de B1? Su incidencia. ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. El elemento 2. Negativo. Va opuesto a la malla con respecto al elemento. Sería positivo. Sería positivo, va en la misma dirección. ¿Estarían de acuerdo? Sí, está bien. ¿Sí? Elemento 5 con respecto a la malla 1. Igual sería positivo. Igual sería positivo. ¿Sí? Lógicamente, cuando nosotros realizamos el trazo de gráfica lo hacemos de esta manera. Pero si yo quisiera hacer como que el mismo camino y colocando las flechas en la posición, también se puede hacer, aunque se vería un poco, en este caso no se vería muy estético, pero se puede hacer, ¿no? Es decir, sigo la trayectoria de la malla hasta que llegue nuevamente al punto de origen. Y puedo hacer que en cada uno de estos elementos proponga el sentido que he propuesto en mi malla. ¿Estamos? Pero digo, se ve muy, gráficamente se ve no muy estético. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor.
Muy bien. Entonces, analizamos la malla 2. Bueno, en este caso sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 5 igual con 0. Ya tengo mi primera ecuación de mi malla 1 a través de las leyes de Kirchhoff de tensión. Analizo mi malla número 2. ¿Sí? ¿Qué elementos están en la malla 2? Pues está el elemento 3, elemento 4 y elemento 4 y elemento 3. Entonces, voltaje B2, voltaje B3 y voltaje B4. Nuevamente, recuerden la incidencia, elemento con malla, elemento 2 con la malla 2, elemento 3 con respecto a la malla 2 y elemento 4 con respecto a la malla 2. Eso es lo que significa nada más que nada esas pequeñas incidencias dentro de los corchetes. Elemento y malla es K, M. Elemento K con respecto a la malla M. ¿Estamos? Y verificamos incidencia. Elemento 2 con respecto a la malla 2. Es negativa. Negativa. Elemento 3 con respecto a la malla 2. Positivo. Positivo. Y elemento 4 con respecto a la malla 2. Positivo también. Positiva. Entonces quedaría menos voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 es igual a 0. Malla número 3. ¿Qué elementos intervienen? El 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Entonces vemos el elemento 4 con respecto a la malla 3, elemento 5 con respecto a la malla 3 y elemento 6 con respecto a la malla 3 en sus incidencias. Elemento 4, malla 3, signo Negativo. negativo. Elemento 5 con respecto a la malla 3, Igual negativo. negativo. Y elemento 6 con respecto a la malla 3, Positivo. positivo. Recuerden que nos guiamos por la forma de la figura. Entonces quedaría menos B4 menos B5 más B6 igual con 0. Ya terminé de analizar las mallas independientes. Ahora paso con las leyes de Kirchhoff de corriente. Entonces, nuevamente ahora lo que tengo que ver son los elementos que inciden en el nodo. Veo el nodo 1. ¿Qué elementos inciden en este nodo? Pues incide el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Nuevamente la incidencia es elemento 1 con respecto al nodo 1, elemento 2 con respecto al nodo 1 y elemento 3 con respecto al nodo 1. Entonces, cuando proponemos la ecuación sería incidencia 1,1 y 1 más 2,1 y 2 más 3,1 y 3. Vemos la incidencia del elemento 1. Observo que está entrando hacia el nodo. ¿Qué signo le correspondería? Negativo. El elemento 2 sale del nodo. Positivo. Elemento 3 sale del nodo. Positivo. Igual positivo. Positivo. Entonces la ecuación quedaría menos I1 más I2 más I3 igual con 0. Analizamos el nodo 2. ¿Qué elementos inciden en este nodo? Sería 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Signo del 2. Menos. Negativo. Signo del 4. Negativo. Negativo. Y signo del 5. Positivo. Ustedes no, lo importante aquí es que en el proceso primero tienen que poner la incidencia y la corriente de ese elemento. Incidencia, la corriente de ese elemento. Vuelvo a mencionar cómo se hace la incidencia. Elemento 2 con respecto al nodo 2. Elemento 4 con respecto al nodo 2. Y elemento 5 con respecto al nodo 2. ¿Sí? De ahí tenemos I2, I4 e I5. Y por último, la del nodo 3. ¿Qué elementos inciden aquí? 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Incidencia, nuevamente, 3,3, 4,3 y 6,3. Recuerden, elemento, nodo. Elemento, nodo. Signo de I3. Negativo. Signo de I4. Positivo. Y signo de I6. Positivo. Entonces la ecuación quedaría menos I3 más I4 más I6 igual con 0. ¿Algún otro nodo que analizar independiente? No. El nodo de referencia es para no duplicar ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Pasamos ese proceso
sabemos que tenemos las leyes de Kirchhoff de tensión. ¿Por qué nos enfocamos en las leyes de Kirchhoff de tensión? Porque estamos hablando de una agrupación tipo serie. Entonces, recordemos las ecuaciones de los elementos que obtuvimos en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas ecuaciones de mis elementos? Las voy a sustituir en cada una de las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, en el valor de la variable que le corresponde. ¿Sí? Digo en el valor de la variable porque el valor de esta variable es 6 y 3. El valor de esta variable es 9 y 4. Y simplemente lo voy a sustituir en cada una de esas ecuaciones. Hago ese proceso. Sustituyo en la ecuación 7, en la ecuación 8 y en la ecuación 9. Realizo las sustituciones y al final obtengo el siguiente sistema de ecuación. ¿Cuál es el único inconveniente de ese sistema de ecuaciones? Tenemos 5 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 3. 3. Es decir, tengo mayor número de incógnitas que de ecuaciones y por lo tanto no puedo darle solución, no de forma inmediata. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi sistema de ecuaciones se pueda cuadrar? Y en este caso, utilizamos las leyes de Kirchhoff de corriente. En este caso se sugiere la corriente I5 e I6, pero ustedes pueden tomar cualquiera de otras variables. Lo importante es que las tres ecuaciones tengan la misma variable llamada I2, I5, I6, I2, I3, I4, I5, I3, I6. Es lo único que debo de cuidar en esta parte. Nada más que contenga el mismo número de ecuaciones. Hacemos en este caso, recordamos las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff y despejo el término I5 y despejo el término llamado I6. Y este valor de I5 lo voy a sustituir en las ecuaciones donde encuentre el valor de I5. Y esta I6, pues en las ecuaciones que le corresponden en la I6. Hago las sustituciones correspondientes. Simplemente en la ecuación 1 y en la ecuación 3 sustituyo el valor de I5 y sustituyo el valor de I6. Hago operaciones y al final me queda el siguiente sistema de ecuaciones. Quiero que observen que en la ecuación 1 el valor de I3 no existe. Sin embargo, se deja expresado para indicar que ya mi sistema está totalmente ¿qué? Cuadrado. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Realmente la dificultad que ustedes van a encontrar al momento de darle solución a un ejercicio a través de las ecuaciones con las leyes de Kirchhoff es ya aquí en la sustitución, en la resolución del sistema y en el cuadro, para que quede con el mismo número de incógnitas. Y esto pues ya depende de la habilidad de cada uno de ustedes. Muy bien, ya tenemos el sistema de ecuaciones, pues podemos utilizar cualquier método para darle solución, ya sea suma, resta, igualación, sustitución, Gauss, Gauss-Jordan y regla de Kramer, que son los, digamos, los más utilizados. Podemos utilizar a través de determinantes como la traspuesta, la adjunta, ya son otras herramientas matemáticas que nos permiten darle solución. En este caso, como no es de interés más matemático, podemos hacerlo con la calculadora. En este caso yo les había sugerido dos modelos de calculadora. Habíamos hablado de la FX991 Plus. Me indican por favor si se ve la imagen. Sí, Sí se ve, profe. Ese es un modelo. O con la FX91EX. Ah, sí se ve. Chingona esa. ¿Sí? Son las dos calculadoras que podemos ocupar para darle solución al sistema. ¿Alguno cuenta con alguno de esos modelos? Yo tengo la de la imagen que está ahorita. No, profe, ¿podría enseñar el otro, el anterior? El anterior, con la 91 Plus. Enseñar Lo los vamos a hacer modelos, para ¿no? los dos. El otro. ¿Sí? Lo vamos a hacer para los dos modelos. De hecho, es que lo que pasa es que los botones cambian.
Es lo único que ocurre, pero en sí hacen el mismo proceso. Ok. Ok, lo vamos a hacer para las dos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, antes de iniciar las operaciones, ¿tenemos que configurarlas de algún modo o con el de fábrica está bien? Con el de la fábrica, directo, no hay problema. Nomás enciéndanlas y De ahorita acuerdo. las trabajamos. Muy bien, empiezo primero con la Casio E Plus. ¿Cómo se mete o cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineal? Y solamente lineal, hasta 3 incógnitas como máximo. Muy bien. Van a seleccionar la opción modo o setup, donde dice mode. ¿Ya estamos ahí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a seleccionar la opción 5, que es precisamente ecuaciones. Aparece un nuevo menú y vamos a seleccionar en este caso la opción 2, que es el de sistema de 3×3. ¿Sí? Voy a decir es modded, opción 5 y luego opción 2. Y les aparece una matriz. ¿Ya está? Sí. Muy bien, vamos al sistema de ecuaciones. Lo único que tengo que hacer es, en esa matriz es agregar los coeficientes. En este caso, sí, 15, 0, 12, 60 para la primera fila. En la segunda fila, el coeficiente tiene un signo negativo. Es importante agregar ese signo negativo que le corresponde a este coeficiente. En este caso, en el vector llamado I2. Entonces, vamos a hacerlo. Le ponemos 15 y le damos el signo igual. Y si se dan cuenta, el cursor va cambiando de posición cuando le damos ese igual. Le ponemos 0 igual, 12 igual, 60 igual y pasa a la siguiente fila. Y agregamos los otros coeficientes. Menos 3, 6, 9, 0. Menos 12, 24, menos 45 y 0. Y al final le damos nuevamente igual. Y aparece la variable x. X para mí representará lo que es el vector llamado I2. ¿Cuánto vale ese I2? ¿4? 4. Muy bien, damos otra vez igual. Aparece la variable y, que es el valor de I3. 2. 2, correcto. Y por último, el valor de I4, que es Z. 0. 0. Esos son los valores que nos dio aquí. I2 vale 4, I3 vale 2 e I4 vale 0. Si el sistema de ecuaciones está correctamente bien, en algunas ocasiones es probable que nos dé valor de 0. No siempre va a dar valores de 3, 4 enteros o fraccionarios o con signo negativo. En algunas ocasiones puede dar un valor de 0 y esto se debe al tipo de circuito eléctrico que estamos manejando. Aquellos que le interese encontrar un poquito más sobre información de este tipo de circuito se llama puente de Winston o Wheatstone, hablando así en términos de español. El puente de Winston es un circuito que se llega a utilizar mucho para lo que es calibración de sensores en procesos industriales, ¿sí? Es más, aquellos que tengan una pesa electrónica en casa utilizan el puente de Winston para poder determinar el valor de tu peso. Si está totalmente equilibrado, ¿qué valor les manda en la báscula? Un 0. Un 0. Precisamente eso es lo que están midiendo en la mitad de la resistencia. Esto que yo les menciono, ustedes van a trabajar ese puente de Winston, sobre todo cuando quieran hacer en la clase de mediciones, un multímetro analógico o un digital, pero ya sí tendríamos que utilizar un circuito que
que haga la conversión de una señal eléctrica a una señal digital. Eso es otra cuestión, ya meramente más adelante. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a trabajar con el sistema de ecuaciones con la calculadora. ¿Sí? Si le damos igual, nuevamente nos regresa al menú. Ya si queremos salir de esa función, pues nuevamente seleccionamos la opción modo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora entonces vamos a los compañeros de la... Oiga, profe, una pregunta. Usted nos Ujú. había dicho que podíamos usar función en el celular. ¿También se puede meter ahí? En la aplicación de Calcem, no. No de esa opción. Ah, Podemos ok, buscar ok. otra aplicación que nos permite resolver ecuaciones lineales. Sí, ¿Vamos? profe, gracias. De Sí. nada. Ok. Muy bien. Para los que van con la otra calculadora, con el modelo, ¿hasta aquí alguna duda con la Casio LA Plus? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora No, vamos con profe, el yo tengo la modelo, otra. ¿vale? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos menú. ¿Sí? Sí, profe, ya. Con los cursores bajamos al siguiente menú, donde va a aparecer 9A, B, C. ¿Ya está? Aparece aquí como 9 tablet. Sí, ¿Sí? profe. 9 Ok. tablets, sí. Según esto, dentro del menú, la opción que me da es la opción A, que es la de ecuaciones. ¿Cómo selecciono la letra A? Le pongo alfa y logaritmo o esta tecla de entre signo para que me dé precisamente la opción A. Alfa y la tecla del signo. Luego aparece un nuevo menú que me está preguntando ecuación simultánea o polinomial. En este caso, selecciono la opción 1, que es la ecuación simultánea. Luego, me pregunta por el número de columnas y por el número de filas. Le damos 3. Nuevamente ya aparece el sistema. Para este modelo de calculadora me puede resolver hasta un sistema de 4x4. En el anterior solamente me permite 3. ¿Ok? Y aparece una nueva matriz, 0x, 0y, 0z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Nuevamente, lo único que tengo que hacer es agregar el sistema de ecuación. Me voy a donde está el sistema de ecuación. Permítanme. ¿Listo? Entonces ponemos 15 y nuevamente le damos tecla igual. 0 igual. 15 igual. 0 igual. Ajá. 12 igual y 60. Agregamos -3 en la siguiente fila. 6, 9 y 0. -12, 24, -45 y 0. Y nuevamente presionamos la tecla igual. ¿Y X cuánto nos da? 4. 4. Y nos va a dar 2. 2. Y Z nos va a dar 0. 0. Lógicamente, para mí la interpretación es que X es el vector llamado I2, que Y es el vector llamado I3 y que Z es el vector llamado I4. De tal forma que obtengo estos resultados. I2, 4 amperes, I3, 2 amperes y I4, 0 amperes. ¿Por qué amperes? Porque estoy hablando en términos de una corriente. Cuando yo tengo estos valores, pues simplemente los sustituyo para encontrar el resto de los valores, que es I6 e I5, y también puedo encontrar el valor llamado I1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe.
¿Sí? Ya si queremos salir de la aplicación, pues simplemente seleccionamos menú y le damos la opción 1 y nos regresa a la calculadora sencilla. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con el uso de las leyes de Kirchhoff en agrupación serie? No, profe, sí, entendí bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la parte de la conexión paralela? Mismo circuito. Recuerden que en este caso los circuitos eléctricos, todos en general se pueden resolver con las leyes de Kirchhoff. Lógicamente, el número de ecuaciones dependiendo de la agrupación puede incrementar o decrementar. Y eso tiene que ver con precisamente el cómo en la mayoría, en cada una de esas ramas se encuentra en agrupación, tratando de buscar que se encuentre la menor cantidad de elementos posibles para poder analizar. Nuevamente, este es el circuito que vamos a analizar por agrupación paralela. Y a pesar de eso, ¿qué va a pasar con los elementos? ¿Cuántos vamos a tener nuevamente? 6 elementos. Los mismos elementos inclusive. Y a cada uno asignarles un segmento y una orientación y una numeración correspondiente. Hasta aquí, por lo menos en este circuito, habrá circuitos que en esta primera parte del proceso son muy semejantes, debido a la complejidad de este mismo. ¿Sí? A partir de esto determinamos el número de elementos, que son 6, el número de nodos, en este caso serían 4, nodo de arriba, nodo inferior, nodo derecho y nodo inferior. Uno de ellos lo vamos a nombrar nodo base y a los otros los vamos a enumerar con números romanos. Luego determinamos el número de nodos independientes, que es el número de nodos menos el nodo complemento. Entonces, recordemos que el nodo complemento es el nodo base o nodo GND, que viene por regular en los simuladores. Entonces, 4 menos 1 nos darían 3. El número de mallas independientes sería el número de elementos menos el número de nodos independientes. Entonces, serían 6 menos 3 es igual a 3. Recordemos que el número de mallas independientes son las trayectorias cerradas que por visualización podemos determinar, que en este caso serían 3 trayectorias cerradas, pero por modelo matemático también tendríamos que en este caso soportar esto que yo estoy visualizando. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. Yo no. Muy bien, debido a que como lo estamos visualizando y el análisis lo hacemos por agrupación tipo paralelo, recordemos que la ecuación es en función de su corriente del elemento K. Es igual a menos el inverso de la resistencia por el voltaje BK más la corriente de la fuente de voltaje y más la corriente de la fuente de corriente. Recuerden que esta ecuación está definida por la orientación, sobre todo en la fuente de alimentación. Si nosotros cambiamos la orientación de la fuente, ¿qué va a ocurrir con los signos en esta ecuación? ¿Qué ocurre con los signos? Se voltean, ¿no? O sea, Se invierten. Entonces, lo que es negativo pasa a positivo y lo que es positivo pasa ¿a qué? A negativo. Esto es debido, recuerden que estamos trabajando en polarización y tiene un solo sentido la corriente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros proponemos el sistema de ecuación del elemento, estamos en función de la fuente. En las cuestiones resistivos no importa si lo tomas al derecho o al revés, puesto que nada más es una sola resistencia. Donde sí tengo que tener mucho cuidado es en las fuentes de alimentación, ya sean de tensión o sea una fuente de corriente. Nuevamente, a cada uno de estos elementos le tengo que agregar la ecuación correspondiente. Entonces, propongo mi elemento 1, K igual a 1 es I1. Recuerden que todos van a recibir el mismo su índice. ¿Contiene parte resistiva? No. ¿Contiene fuente de voltaje? Sí. Entonces es corriente de la fuente de voltaje 1. ¿Conocemos el valor de la corriente de voltaje 1? no, profe, no lo conocemos. No lo conocemos. Entonces, al no conocerlo, se queda como un valor o como una incógnita. ¿Estamos? Se queda como incógnita. Entonces, ahí lo dejamos expresado ese primer elemento. Mi elemento 2 contiene parte resistiva, entonces sería I2 es igual a menos el inverso de la resistencia R2 por el voltaje B2.
Se escribe la fórmula, conocemos el valor de R2, ¿sí? Vale 3 ohms. Entonces sería menos el inverso de, en este caso, menos un tercio por el voltaje de llamado P2. ¿Vamos bien hasta ahí? El elemento 3, que contiene parte resistiva, entonces sería I3 es igual al inverso de la resistencia 3 por B3. Es igual a menos un sexto de B3. Eso es lo que vale I3. Y así vamos a ir haciéndolo para cada resistor, para I4, I5 e I6. ¿Hasta ahí alguna duda con esa parte? Con la ecuación de los elementos, debido a la agrupación que estamos tratando de proponer. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Pasamos a la gráfica de la red. Nuevamente es poner los segmentos y los nodos de conexión. ¿En algo ha cambiado la gráfica de la red desde que lo vimos de la perspectiva en conexión serie? No, profe, no ha cambiado. No, no ha cambiado. Hasta en este proceso, pues propongo igual el mismo sentido de la malla 1, el sentido de la malla 2 y el sentido de la malla 3. Y las leyes de Kirchhoff, pues, siguen estando exactamente ¿qué? Pues son las mismas, ¿no? Son las mismas, no han cambiado las leyes de Kirchhoff. En este caso, debido a la forma de la conexión del circuito y desde el punto de vista que yo analice, no importa si lo hago por serie o si lo hago por paralelo, las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff en ambos procedimientos por agrupación van a darse exactamente lo mismo. No va a cambiar en lo más mínimo. ¿Dónde realmente ha habido un cambio? Nada más en la parte del proceso hasta este momento es en la ecuación de ¿quién? En la ecuación de los elementos. Es lo único que ha cambiado, porque en paralelo es una corriente del elemento, mientras que en serie es un voltaje de ese elemento. ¿Vamos bien así? Sí, profe. Bien. Ya obtuve mis leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Debido a que estoy en agrupación tipo paralelo, con las que voy a trabajar con las leyes de Kirchhoff son las de corriente. ¿Sí? Son las de corriente. Entonces sería analizando el nodo 1, menos I1 más I2 más I3 igual con 0, el nodo 2 menos I4 menos I2 más I5 igual con 0, y el nodo 3 menos I3 menos I4 más I6 igual con 0. Y trabajo con las ecuaciones de estos elementos. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Las ecuaciones de los elementos que propuse las sustituyo en las leyes de Kirchhoff ¿de quién? De corriente. Recuerden que en este caso la variable llamada I2 es sustituida por el valor que le corresponde a esta variable. Hago las operaciones. I menos I1 más I2 más I3. Sustituyo el valor de la variable en cada una de las partes que le corresponden. Menos la corriente de la fuente de voltaje 1, más menos y un tercio de B2 y más menos un sexto de B3. ¿Sí? Para la ecuación número 2, la siguiente ecuación, que es menos I2 más menos I4 más I5 igual a 0, sustituyo menos un tercio de B2 menos 1 noveno de 4. Aquí es precisamente donde hay que tener mucho cuidado, porque aquí tenemos un signo de ecuación e I2, internamente el valor de esa variable tiene un valor de menos un tercio de B2. ¿Qué va a pasar en este momento aquí con el signo? Se va a hacer positivo. Se va a hacer positivo. ¿Sí? Y al hacerse positivo, pues ya tenemos un sistema de ecuación con un valor diferente. Y lo mismo vamos a hacer con I4 y sí, con la ecuación 12, que es menos I3 más I4 más I6. Entonces,
Recuerden que cuando obtenemos las leyes de Kirchhoff, tanto de tensión como corriente, pero como estamos vamos a estar por agrupación tipo paralelo, ocupamos las leyes de Kirchhoff de corriente y las ecuaciones que obtuvimos de los elementos las sustituimos en cada una de las ecuaciones. Una vez que ya tengo la sustitución, tengo el siguiente sistema de ecuación. ¿Cuál es nuevamente el único inconveniente? La misma tenemos número más de variables. incógnitas. Tenemos mayor número de incógnitas que ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Si en las leyes de Kirchhoff de serie ocupé las leyes de Kirchhoff de corriente, en la conexión paralela, ¿a quién voy a utilizar para cuadrar mi sistema de ecuaciones? Voltaje. Las de voltaje. Entonces, proponemos el valor de B4, B5 y B6. ¿Sí? Hacemos las operaciones correspondientes, pero aquí viene algo muy importante. En la ecuación 7, sabíamos el voltaje de B1, que vale ¿cuánto? 60 volts. 60 volts, porque era la tensión de esa fuente. ¿Sí? Entonces, queda una incógnita. Hago operaciones de despeje, B5, B4 y B6. Al hacer operaciones en cada uno de ellos, sustituyo en el sistema de ecuaciones y me queda de la siguiente manera. ¿Qué notan en el sistema de ecuaciones? Que sí se cumple, ¿no? Porque hay 3 incógnitas. Ok, 3 incógnitas, pero vean la ecuación 2 y 3. ¿Cuánto vale IFB1? 0. 0. 0. Pero ¿Sí? Aquí algo muy importante. La variable de la corriente de la fuente de voltaje 1, que está en mi ecuación 1 desde el punto de vista original, esta variable no la vamos a poder quitar porque de hecho ni con las leyes de Kirchhoff de tensión se puede cuadrar el sistema con esta variable. Entonces, se debe de colocar IFB1. Punto, se acabó. Si estuviera en las otras ecuaciones, pues se deja, pero en este caso está en la primera. Y las otras dos quedan como 0 y 0. Entonces, busco que el sistema quede en términos, en este caso quedó en términos de B2 y B3. Pudo haber quedado en términos de B4 con B5, o B1 con B3, o B4 con B6, o B5 con B6. Lo importante de aquí es que nada más queden dos variables en términos de V. Otra cuestión importante, tampoco no puedo cambiar de posición las variables de derecha a izquierda, debo de tener un orden. Siempre empiezo con el voltaje B1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje B4. Si hay fuentes, si está la variable corriente de la fuente de voltaje 1, pues también vuelvo en la misma secuencia. Vector de la corriente de la fuente de voltaje 1, más o menos la corriente de la fuente de voltaje 2 y así sucesivamente. Este vector de la corriente de la fuente siempre va a ir al final de la ecuación y solamente en la primera los voltajes correspondientes. Son pequeños detalles que hay que cuidar en el sistema de ecuación, porque si cambio de posición cualquiera de estas variables, ¿qué va a pasar con mi resultado? Va a ser erróneo. Va a ser erróneo. Entonces, ahí es algo que hay que tener mucho cuidado. Hago operaciones con la calculadora, lo que me dé como resultado. ¿Sí? Y al final tengo que la corriente IFB6, FB1 vale 6 amperes, que el voltaje B2 vale menos 12 volts y que el voltaje 3 también vale menos 12 volts. Estos tengo que interpretarlos dentro del diagrama eléctrico. Entonces, me regreso al diagrama eléctrico correspondiente. Me indican si se ve. Sí, sí se ve, profesor. Sí se ve, profe. Ok. Me decía que la corriente de la fuente era de 6 amperes. ¿Sí? Ya sé que vale 6 amperes. ¿Sí? Que el voltaje de este elemento 2, ¿sí?, era de 12 volts. ¿Por qué? Y que el voltaje de este elemento 3 vale
era igual 12 volts, si no me recuerdo. Cuando nosotros lo hicimos por conexión tipo serie, nos dio las corrientes, nos dio la corriente llamada I2 e I3. I2 valía 4 amperes e I3 valía 2 amperes. Si yo multiplico la corriente por la resistencia, me da el voltaje. Si yo divido voltaje entre resistencia, me da la corriente. Entonces, díganme qué busca en una agrupación tipo serie. ¿Qué parámetro busca más, la corriente o el voltaje? En serie, la corriente, ¿no? La corriente. Y en una agrupación tipo paralelo, ¿qué es lo que realmente busca? El voltaje. El voltaje. ¿Sí? Estas son las dos pequeñas diferencias que hay que hacer con las leyes de Kirchhoff. Y algo muy importante, no podemos combinar entre ecuaciones de elementos porque entonces tendríamos un resultado totalmente fatal y no llegaríamos a lo que nos están solicitando. No sé si con esto se alcanza a dar una mejor claridad de por qué se puede resolver con las leyes de Kirchhoff por cualquier tipo de agrupación, siempre y cuando respete las ecuaciones en el proceso. Inclusive ya se ve mejor simplificado el proceso de todo con las leyes de ¿qué? De Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, los compañeros que mañana les toca quedarse en casa y no ir al laboratorio, el ejercicio que se les proponga, tienen que realizarlo por agrupación tipo serie y luego analizarlo por agrupación tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. ¿Sí? Estas dos presentaciones se las voy a subir para que lo tengan como referencia y sigan los pasos del proceso. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes? Pues agregarle, en este caso, un valor, el que ustedes deseen, a los elementos que estén dentro del diagrama. ¿De acuerdo? Sí, profe, de Sí, profesor. acuerdo. Muy bien. Mañana va la primera mitad del grupo, ¿no? Así es, de la primera parte, con sus multímetros correspondientes, por favor. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Llevamos bata aparte del multímetro, ¿no? Sí, el color que sea, de preferencia blanca, pero si no hay blanca, pues del color que sea. Pero sí es importante que estén con su bata. Igual con sus 2 toallitas sanitizantes para limpiar las superficies antes y después del uso y su cubrebocas en todo momento. De acuerdo. Ujú. Maestro, Sí, ¿dónde dijo que era el laboratorio? ¿Por dónde? es en el Z3. Como referencia, ustedes vienen por el lado de donde está el queso. Y en la parte superior de todos los edificios viene una numeración. Ya sea de un lado o del otro, siempre hasta arriba viene una numeración del edificio. O si ustedes entran por, digamos, por la avenida de, ¿cómo se llama la otra? Bernal. Empiezan primero por ESFEM, luego pasan por Isiquie y luego ya llegan a Isime Zacatenco. Bueno, más bien a Comunicaciones y Electrónica. Pero igual, la referencia es que todos los edificios en la parte superior tienen su numeración. Y está el otro edificio que es el largo, que es el que va de forma perpendicular a estos edificios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Donde se encuentre la altura del edificio Z3, entramos hacia el edificio largo, subimos por las escaleras al primer piso y estamos del lado izquierdo. Por regular vamos a estar en el laboratorio 2. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada. Ah, importante, si compraron algún multímetro y hay que colocarle una pila, por favor, háganlo en casa para no perder tiempo. Profe, ¿Sí?
Yo, con una persona con la que tuve contacto, salió positivo en COVID. Yo no tengo síntomas ni nada, pero pues le pido de favor, pues aguardar los 15 días que me dieron de observación. Sí. Entonces, si hubiera la posibilidad de cambiar mi lugar por algún otro compañero que sí quisiera ir mañana, En ese caso sé no lo si- podemos hacer así porque ya pasaron los del segundo bloque y ellos ya vieron lo que es el multímetro. Ah, ok. ¿Sí? Entonces vamos a tener que dejar así como que tu lugar y tú lo único que te pediría es que pues, realices la actividad para justificar la falta. ¿De acuerdo? Sí, profesor, yo la realizo. Gracias. Y también te agradezco de antemano la confianza en decirnos que estuviste con una persona desafortunadamente con este problema y que hayas tenido toda la responsabilidad de tomar esa mejor decisión. Y la verdad es que te ayudas a ti y nos ayudas a nosotros. Muchas gracias en ese sentido. Sí, profe, yo no tengo síntomas ni nada, pero sí me recomendaron estar en observación 15 días. Sí, de hecho, recuerden que el problema de este COVID o de todas las variables es que para algunas personas puede ser asintomático. Es decir, pueden estar contagiadas y no presentan ningún síntoma. Esa sería una. La otra, para quitarnos realmente de la duda, es que después del contagio al quinto día, creo, tienes que irte a hacer una prueba. Si es que si quisiera hacer, si no, no pasa nada. Se sigue con la regla de los 15 días. 5 para que se presente o manifieste la enfermedad y otros 7 para que termine todo el proceso, digamos, de la enfermedad, ¿no? Sí, profe. De hecho, ya se quitó mucho eso yo no sé por qué lo hicieron así, pero anteriormente era con 40 días, ¿no? Cuarentena, de hecho, era por eso el nombre. Para cualquier enfermedad, pero ahora sí, por correr y sacar esto de prisa, pues así están las cosas. Ok, profe. Hago mi práctica entonces. Gracias. Sí, sí, más bien en este caso tus ejercicios, ¿no? Y ya para la parte del multímetro, pues te recomendaría ver algunos videos en YouTube para que tú puedas ir viendo de qué se trata. Y cuando ya estemos o cuando ya puedas estar en el laboratorio, no te preocupes, ahí tomaré un poquito de espacio para, en caso de que no sepas cómo utilizarlo, pues verlo rápidamente, ¿no? Muchas gracias, profesor. De Profe, nada. fecha tentativa del examen, profe. Yo creo que ya es el próximo jueves. Sería el 10 de marzo, ¿no? Sí, según calendario, déjame ver nuevamente para que no haya problemas. Creo que le subí ahí en el sistema, ¿no? Es que nos había comentado que podría ser 10 o 11 el examen, pero ya no nos Sí. había dicho qué día. Déjame ver, aquí está el chat. ¿Está? Ajá. Aquí pues son el grupo 3 y por aquí pusimos Sí, sería el 10, sería jueves, profesor. Sí, pero lo que debo de cuidar sobre todo es algo muy importante, las fechas para subir calificaciones. Sí, porque el último día para registrar calificaciones es el 18 de marzo. Es decir, antes de irnos al puente. Entonces, sería el jueves 10. Déjenme ver, calendario acá. Jueves 10, de echarle ganas. Yo espero ya el día 14 tener sus evaluaciones de este primer parcial. ¿De acuerdo? Oiga, profe, ¿y tentativamente el examen sería presencial o virtual? Virtual. Podemos Ok, virtual. gracias. ¿Sí? No me preocupa en lo más mínimo porque por algún motivo, cuando pretenden copiar, y eso es lo peor del caso que hacen, pues casi prácticamente todo el grupo termina reprobado. ¿Por qué? Porque cometieron exactamente el mismo error. ¿No? Entonces, eso ya queda de forma
meramente personal. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. ¿Ves? Muy bien, y aparte el examen está para que tengas exactamente el tiempo necesario para realizarlo, y si empiezas a tener dudas, pues es lógico que el tiempo te va a empezar a ¿qué? A comer, y va a llegar un momento que se van a desesperar, que no van inclusive a veces veo como cuando copian, copian con el mismo signo de error y ya no comprendieron el por qué reprobaron. Aparte hay una, como dicen por ahí, una característica que es común, es más bien, es única para cada persona. Un Y esa detalle, ¿no? característica es que sean honestos con ustedes mismos. ¿Les? Exacto. Y ahí ya no hay vuelta de hoja, eso ya depende de la educación en casa que hayan recibido, ¿no? Ahí sí no me meto porque ya son cuestiones meramente familiares. Muy bien. ¿Hasta profe, de aquí acuerdo. alguna duda con los procesos de las leyes de Kirchhoff? No, No, profe. Lógicamente, el día lunes veríamos nuestro último ejercicio de las leyes de Kirchhoff. El día de mañana se va a activar la actividad para esta de leyes de Kirchhoff de tarea, independientemente de los que van a realizar su actividad, que no van a presentarse al laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, es decir, que solamente Sí, lo profe, de acuerdo. que asistan al laboratorio, ¿no? Mañana. Así es, solamente los que no asisten. Aquí viene algo muy importante. Si alguno de ustedes por algún motivo no asiste, puede quedarse en casa, pero recuerden que tienen que realizar la actividad. Eso no lo tienen, no lo van a poder evitar. ¿Estamos? Sí, profe, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Igual si tienen multímetro en casa y hay que ponerle alguna batería, póngansela en casa para que ya nomás lleguemos y empezamos a realizar algunas mediciones que vamos a ir haciendo y indicarles qué material van a ir comprando para la siguiente actividad dentro de 15 días. Vamos a pasos pequeños, pero seguros, porque la intención ahorita, digamos, de laboratorios es que aprendan a manejar perfectamente el equipo de medición y el equipo de alimentación para los próximos semestres. Ya cuando nos hagan la indicación de que, pues, todos completos, no pasa nada. Habían dicho que creo que el 7 tenían junta o en estos días y ya se decidía si regresábamos masivamente. Ajá. Aquí es que, digo, son propuestas. Ahí es algo muy importante porque luego dan mucha gente por hecho que ya son. No, es una propuesta. La propuesta que está en mesa, que va a tener que estudiar en este caso, el consejo de la escuela, es que de quinto a noveno sea de forma presencial y de primero a cuarto sea de forma en línea, pero con pero tienen que ir al laboratorio. Aunque hasta donde yo sé, no sé, creo que ustedes en las academias de electrónica nos han presentado, que es en la materia de mediciones, si no me recuerdo. Mediciones es hasta el siguiente semestre, profe. Bueno, bueno, las otras asignaturas, electromagnetismo en este semestre, o fue el semestre pasado. Sí, profesor. Bueno, hay yo que soy del siguiente semestre, estoy recursando esta materia. En mi materia de mediciones sí estoy asistiendo al laboratorio. Ok. Muy bien. Entonces nada más ahí hay que seguir las reglas. No me acuerdo si se supone que había una
línea Wi-Fi del Poli que había para señal. No sé si se las pasé. O más bien que ustedes, imagino que ya entre ustedes han de haber pesado. Más fácil que ustedes se enteren antes que nosotros. No nos los ha pasado, profe, a nosotros. ¿No? Permítame tantito, déjame ver si está por aquí. Al igual, funciona y puede que no funcione. Ya saben cómo se dice una cosa y se termina haciendo otra. De hecho, nosotros como academia, tuvimos una junta virtual porque había varios compañeros que tenían la inquietud de que todos los alumnos entraran al laboratorio. Y sin embargo, uno de los compañeros en un grupo salió positivo en COVID. Y eso que apenas era la mitad de su capacidad. Imagínense, hubiera sido completo. Estoy buscando la contraseña y la red. Permítanme un tantito. ¿No? Déjenla encuentro y se las envío por en el, ¿cómo se llama? En publicaciones. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda hasta este momento con las leyes de Kirchhoff, con divisor de tensión, divisor de corriente? De momento no, profesor. No, profe, todas las clases están grabadas, ¿verdad? Por si quiero volver a repasarlas. Sí. A ver, permíteme tantito y les mando esto de una vez. Les voy a poner por chat. Wi-Fi, IPN. Profe, en el caso de los ejercicios que había dejado de tarea, los que nos dijo que los resolviéramos por leyes de Kirchhoff, ¿los resolvemos y ya no los quedamos nosotros o cómo va a ser con esos ejercicios? ¿Cómo? Ve que le dije que tenía duda de unos ejercicios de divisor de tensión y Ah, división sí. de corriente. El lunes las aclaramos. Sin falta, ahora sí. Ok, gracias. Ya está. Entonces, pues sí está bien, ¿eh? Esa es la que me pasaron. Ya se las mandé al chat. En el chat.
Ujú. Gracias, profe. Ya. Ya está, gracias. Muy bien, entonces paso lista de asistencia. Pues, si no hay más preguntas o dudas, les deseo una excelente noche y nos estaremos viendo para los compañeros de mañana y los demás hasta el lunes. Sí, profesor. Bien, profe. Muchas gracias. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Igualmente, excelente. Hasta luego, profesor. Muy buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Excelente noche.